Esta es la jornada y la campaña de más amplia solidaridad y comprensión. Unidad por sobre todas las cosas de quienes somos Ecuador. Muy buenos días, señoras y señores. La solidaridad demuestra la conciencia social y la identidad de un pueblo. Esta es una nota que pertenece a Mayra Pacheco de la redacción del diario El Comercio y está bien instalada en edición de esta mañana. En los primeros 3 días luego del terremoto, la respuesta de los quiteños, por ejemplo, ante las convocatorias de colaborar con los afectados por el terremoto en la zona costera, ha sido masiva. Solo en los puntos habilitados por el Patronato San José se han recibido alrededor de 450 toneladas de donaciones de la quitenidad. La quitenidad la integramos todos los ecuatorianos que tenemos el privilegio de vivir en este escenario de concentración de buenas intenciones, de confluencia de mutuos amparos, de extremada solidaridad, un referente para el resto de provincias, aunque muchas urbes se han destacado y han hecho llegar su ayuda. Ahora hay que ordenarnos, y esta edición especial de la cadena Democracia va a ocuparse de esos menesteres. Menesteres es como que dijéramos asuntos sin trascendencia. La convergencia de acciones, de esfuerzos, de empeños, de conciencia cívica, de buen gobierno, porque también los grupos sociales pueden ejercitar con su liderazgo un buen gobierno en cada segmento que lideran, pienso yo, y creo que debemos pensar entre todos. Tenemos muchos desafíos ante una tragedia de esta envergadura. Seguimos repitiendo, como hace ayer en una nota editorial Hernán Pérez. Hernán Pérez Luz, un viejo editorialista del Universo, un intelectual guayaquileño, dice que la tragedia, señores oyentes, la tragedia que nos ha ocurrido no pudo sucedernos en momento más grave de nuestra historia. Ya teníamos delante de nosotros una crisis de enormes dimensiones con una economía que en los próximos 2 años no solo que va a estancarse, sino que va a decrecer hasta en un 4%, más un creciente desempleo y sobre todo un gobierno inepto que luego de recibir $300 mil millones ahora se pasa prestándole dinero a todo el mundo desde Wall Street hasta Bolivia, o succionándole plata a la ciudadanía con impuestos. Por años se le advirtió que el Ecuador, como tantas otras naciones de América Latina, necesitaba tener reservas para enfrentar especialmente catástrofes naturales o una caída del precio del crudo o cualquier otra emergencia de esas magnitudes. Y le pusimos adelante el ejemplo de Chile. El ejemplo desde Chile, presidente Correa, era elocuente. Pero, como se sabe, esta recomendación fue invariablemente denostada, con insultos. Y el mote de fonditos, decían. Ahora estamos pagando entre todas las consecuencias de tanta irresponsabilidad. Establecido esto,
porque tampoco se pueden pasar de agache ni puede coincidir esta tragedia, esta desgracia, como para que optemos un perdón y olvido a todos los errores y a todos los actos de prepotencia en el conocimiento de las materias especialmente económicas y dogmáticamente políticas. Esto hay que dejar bien establecido, especialmente en un pueblo digno como el quiteño, como el ecuatoriano que vive en esta ilustre ciudad de San Francisco de Quito. Ahora, tenemos que entregarnos a una tarea de reconstrucción, pero no hay que ponerle ni etapa ni tamaño de requerimientos económicos. Justamente ya se habla de 2.000 y 3.000 millones de dólares que estaría requiriendo el Estado ecuatoriano para ejercitar la tarea de reconstrucción. Es fácil poner los números de lo que viene, de lo que tenemos que reunir, prestar, endeudarnos, producir, ojalá fuera lo último, pero es muy duro, muy difícil. La economía productiva estaba. Esto empeora, pero esto puede darnos vigor para saber cuidar nuestras cosas. ¿Qué hay que cuidar, señoras y señores? Ayer leía muy atentamente, a las 7 de la mañana quedamos con, y perdonen, tenemos que estar en el juego estratégico de la información, una rápida entrevista que yo la llamo entrevista flash. Podríamos ofrecer a ustedes con la presencia del señor director general del Instituto Geofísico para saber qué novedades ellos han registrado en su tecnología de vigilancia. Y entonces, ya mismo con el paisano Mario Ruiz, nos informará, creo que ya lo tenemos. Sí, lo tenemos. Señor doctor Ruiz, muy buenos días. En puntito son las 7:01 de la mañana, 7:01 de la mañana. ¿Qué nos puede usted ofrecer a manera de un reporte de últimas horas? ¿Qué han registrado respecto de los parámetros que interesan conocer, especialmente en la línea de la repetición de los movimientos? Manta especialmente está muy aludida, Mario, en el sentido de que las réplicas se están dando en este sector con mayor frecuencia. Eso no puede ser, porque la réplica va a ser sentida de acuerdo al margen de potencia, va a ser sentida por todo el área a donde fue el terremoto, en diferentes magnitudes, naturalmente. Así es que le dejo con la audiencia para que tenga la bondad, doctor Ruiz, si es tan amable, de ofrecernos un reporte de última hora. El Instituto Geofísico, allí, al aire. Sí, buenos días. Debemos indicar de que, como habíamos manifestado, las réplicas continúan en esta zona y prueba de ello son las réplicas que hemos tenido esta madrugada. En la madrugada a las 3:33 tuvimos un sismo de magnitud 6.1 y 2 minutos más tarde, a las 3:35, fue seguido por otro sismo de magnitud 6.3. Este de magnitud 6.3 constituiría la réplica de mayor magnitud registrada hasta el momento. Entonces, son réplicas que han sido sentidas por los habitantes, especialmente en las zonas cercanas, y constituyen, como habíamos dicho, siguen este patrón de liberación de energía que se había venido observando, ¿no? Y como habíamos advertido, estas réplicas sí pueden causar un movimiento que pone en cierto riesgo a las personas que están en el interior de viviendas vulnerables, por ejemplo, ¿no? O de construcción. Por eso es importante, por ejemplo, que tareas de rescate las realicen
personas que tienen experiencia, que tienen los conocimientos de cómo actuar, cómo proceder en estas circunstancias, ¿no? A fin de minimizar nuevos riesgos o de ir creando o adicionando mayores riesgos a los ya existentes. El evento registrado a las 3:33, me parece que, ojalá nos precise, doctor Ruiz, el de 6.3. ¿Qué preanuncia, doctor Ruiz? ¿Tiene algún sentido mi pregunta? ¿Preanuncia que la actividad está todavía latente? Perdonen, no tengo los términos adecuados. Pero ¿usted cómo podría traducir en términos de preocupación estas réplicas de 6.1 y 6.3? Esta última, la mayor del ciclo de repeticiones. Sí, son réplicas que se producen como parte de este proceso de reajuste de las fallas o de la zona contigua al epicentro, a la zona de fallamiento del sismo principal. Entonces, cuando se tiene un sismo, no, las magnitudes ciertamente son magnitudes importantes, pero son, en este caso, caen dentro del rango de lo que pueden ser, de lo que son las réplicas normales de un sismo. Debemos tomar en cuenta de que habiendo un sismo de 7.8, normalmente de lo que se ha visto en los patrones de otros sismos en otros momentos y en otras localidades, la réplica podría tener, ¿no?, magnitudes que sean alrededor de 1 grado menos del que tuvo el sismo principal. Entonces, nosotros en el instituto hemos dicho que podríamos incluso tener réplicas con magnitudes superiores a 6, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo y seguramente vaya a suceder en los próximos días y las próximas semanas. ¿Podríamos arribar a 1 grado más sobre el reprise más complicado, que es el de las 3:35 de esta madrugada, medido en 6 grados 3, 6,3 es el más alto? Qué difícil preguntarle, doctor Ruiz, pero ¿no nos convoca a mantenernos siempre preparados para un registro mayor o un evento de mayor grado, de mayor potencia? Bueno, la mayoría de las réplicas van a ser de magnitudes menores, ¿no? Lo que podemos indicar es de que existe la posibilidad, y eso no la podemos descartar, de que continuemos teniendo en forma más esporádica, en forma menos frecuente, también eventos que tengan magnitudes mayores a 5, incluso magnitudes mayores a 6. Esto forma parte de este patrón que le había mencionado, claro, de liberación y de ajuste de esfuerzos. Entonces, las personas que están en la zona epicentral deben tener una prudencia adecuada a estas circunstancias que estamos advirtiendo. Y los que estamos en territorio no tan libres, digamos, de un impacto de un temblor o un sismo de mayor fuerza, podemos conocer hasta dónde ustedes tienen en los estudios, en la teoría sísmica, digamos, techos que pueden ustedes construir de la experiencia, por ejemplo, acontecida en la nación chilena de últimos años. Ellos tuvieron un ciclo de repeticiones de sismos a lo largo de su extenso territorio vertical. Y entonces le decía yo, de 6.3 sí podríamos registrar uno de fuerza mayor, un techo más preocupante tal vez. Sí, no se puede descartar eso, ¿no? La experiencia justamente de Chile nos indica que después del sismo que tuvieron ellos de 8.3, ¿no?,
tuvieron varias réplicas de magnitudes superiores a los 7 grados. Entonces, esto es algo que sucede en otros lugares, ¿no? Que quisiéramos pensar de que no vaya a suceder en nuestro caso, pero debemos decir de que la ciudadanía en general no debe descartar, ¿no? Que exista una réplica o que existan más réplicas con magnitudes mayores a 6 en los próximos días o en las próximas semanas. La emergencia tiene una duración límite, con un límite que usted pueda establecerlo, o tenemos que estar en amplia vigilia, digamos que por lo menos unos buenos 3-4 meses. Bueno, lo que podríamos hablar es de un término de varias semanas, ¿no? O sea, creo yo pocos meses. No es normalmente la zona de subducción no produce una secuencia de réplicas muy prolongada en el tiempo. En la zona de subducción, ¿cómo se llama? Perdone, ¿el término? Subducción. Subducción. En esa zona, doctor Ruiz, satelitalmente, con ayuda tecnológica que incluso el Instituto Geológico de la Unión Americana podría contribuir, de hecho ellos están poniendo sus ojos satelitales seguramente en la fractura nuestra, en el escenario y en la zona en donde tenemos el problema. Entonces, ellos pueden darle un veredicto de que tal vez el evento ya se concretó, ya encajaron las cosas para buen tiempo. Perdone, estoy hablando con lógica simplemente y bastante ignorancia, pero lo que trato es de que usted tenga la bondad de entenderme. Lo que nosotros tenemos contacto con y tenemos la colaboración de varias instituciones a nivel mundial. No tenemos un convenio con JICA y tenemos el apoyo de investigadores de primer nivel de Japón, que incluso están enviándonos información o enviándonos comentarios y sugerencias, ¿no? Lo mismo tenemos investigadores de Francia que están aquí en el Ecuador como parte de esta cooperación del IRD con el Instituto Geofísico, que ya lleva alrededor de 25 años. Tenemos también cooperación está aquí la jefa de directores del consorcio de universidades de Estados Unidos para la investigación sismológica, ¿no? Y está acompañándonos con nosotros en las discusiones técnicas, y tenemos contacto con investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Con ellos intercambiamos conocimientos, intercambiamos experiencias, pero creo que lo más importante y lo que ellos recalcan, ¿no?, es de que quienes más conocen lo que está pasando actualmente en el Ecuador y la realidad sísmica del Ecuador son los compañeros del Instituto Geofísico, ¿no? Entonces, creo yo que el apoyo que tenemos de las instituciones externas nos sirve bastante y es bienvenido, ¿no? Pero la responsabilidad es una responsabilidad nuestra como ecuatorianos, ¿no? Como personas, como funcionarios. Estoy hablando de mis compañeros que han estado trabajando quizás por más de 30 años en este tema. Uh-huh. Tenemos buenos cuadros, buenos científicos en el geofísico, siempre los hemos tenido, y debe haber obviamente un intercambio de impresiones. Perdone por preguntarle, ¿qué opinión tiene el geofísico de Bogotá, su colega director? Sí, con el Servicio Geológico Colombiano tenemos una magnífica cooperación. Ellos el día viernes en la noche yo hablé directamente con ellos y les solicité el apoyo de una misión del Servicio Geológico Colombiano. El sábado ellos, inmediatamente el mismo viernes en la noche, ellos aceptaron mi pedido, y el sábado llegó al país un equipo de 5 técnicos del Servicio Geológico Colombiano con 8 acelerógrafos, y desde el día de ayer están instalando con mis compañeros del geofísico los equipos en la zona epicentral.
¿Y qué hipótesis mantienen respecto a la continuidad del evento? ¿Qué falta complementarse por tratarlo de esa manera? Bueno, hay que hacer muchos estudios. Vamos a tener grupos de sismólogos que vienen de Francia. Vamos a tener grupos de sismólogos que van a venir de Estados Unidos, ¿no? Y también vamos a tener la ayuda de un grupo de expertos de Estados Unidos que están viniendo con estaciones de GPS de alta resolución. Ya. Y de parte de Francia van a venir con unas estaciones sísmicas submarinas, estaciones sísmicas para ponerles en el lecho del mar, ¿no? Y este tipo de instrumentación ciertamente es importante para nosotros porque es algo que no tenemos dentro de nuestro digamos de los equipos que se disponen. No son equipos muy sofisticados y esperamos que unas 2 semanas de estos equipos arriben al país y podamos instalarlos con la ayuda de INOCAR y de la Armada. La zona tiene el tamaño que ustedes calcularon inicialmente, la zona, llamémosle de emergencia, la zona donde se está produciendo este encuentro de las placas tectónicas y continentales. Creo que estoy diciendo la misma cosa, pero son 140 kilómetros de el tamaño y 40 de ancho, por ponerlo en eso, con esas denominaciones que pueden resultar equivocadas. ¿No ha variado aquello? No, ustedes no han encontrado otra realidad en el tamaño de la zona que está este momento configurando esta emergencia sísmica? No, estamos con una zona de dimensiones ajustadas a las dimensiones que usted mencionó. Es una zona de unos 150 kilómetros de largo por unos 80 kilómetros de ancho. Esta es la zona de ruptura. Tiene dos áreas, que la primera, que es donde se inició la ruptura, que fue cerca a Muisne, y después movió un segundo segmento que está localizado más cerca a Pedernales, que fue el que más energía liberó, ¿no? Entonces, en realidad, el sismo del 16 de abril es un sismo múltiple, es un sismo con dos segmentos que se movieron uno a continuación de otro. Pero hay más energía en la zona de peligro. Bueno, eso tenemos que ver cómo evoluciona la actividad, ¿no? Lo que sabemos ahora es que hay unas por la parte sur, y por ejemplo hay una sismicidad que nos indica que ventajosamente hay unas zonas donde hay muy poco acoplamiento de las placas, y que ahí esperamos que no tengamos mayores repercusiones, ¿no? Sin embargo, complicaciones. Debemos de estar atentos. Aquí es la naturaleza la que va a dictar su comportamiento, ¿no? Y nosotros quizás lo que tenemos que hacer es ser unos voceros adecuados y fieles de lo que la naturaleza va presentando. Lo último que acaba de manifestar es lo que aspiramos, que con la bendición de Dios ustedes estén haciendo los cálculos, los mejores cálculos, con el apoyo tecnológico y el apoyo científico de tantas misiones que nos están ayudando. Mientras tanto, ¿qué le dice a la población ecuatoriana, Mario? Exa FM. Sí, yo quiero destacar de un llamado a la población a que mantener la calma. El pánico es el peor enemigo. Ajá. En estos momentos no debemos mantener la calma, debemos tener una actuación muy organizada. O sea, por ejemplo, de los 10 grupos que salieron del Instituto Geofísico, nosotros llevamos un récord exacto de dónde están, quiénes están formando. Les enviamos a ellos con todas con las provisiones que podrían necesitar, ¿no? Con los equipos de comunicación que podrían necesitar, porque
son circunstancias especiales que requieren una atención o un cuidado mayor que el normal, ¿no? Entonces, a toda la población le diría que mantenga la calma, que la calma es lo que nos va a ayudar a actuar de mejor manera. Ujú. Y hacer un llamado a la población general, sumarme a los llamados que han hecho muchas personas aquí en el país, de invocar a la solidaridad, porque hay hermanos ecuatorianos que están en una situación muy difícil, ¿no? Y que tenemos que juntar el hombro y ayudarnos y salir adelante. Perdone, solamente para que queden claros, nos están llamando sobre la zona de fricción hacia el sur de la zona de peligro. ¿En dónde está ubicada la parte que usted menciona? Sí, yo lo que mencioné es que hacia el sur de la zona existe una zona de muy bajo acoplamiento, o sea, que hace ya. Sí, Por eso yo le llamo una zona de potencial fricción, ¿no? En algún momento. No, más bien sería una zona donde no se están acumulando no se están acumulando los esfuerzos ventajosamente, no, y eso es algo que ha hecho que la ruptura que tuvimos el 16 de abril no se propague más al sur, ¿no? O sea, llegó a una zona donde no tiene la resistencia, y como que el movimiento se disipó ahí ventajosamente. Habría sido un insuceso mayúsculo si no había ese tropezón, digamos. Sí, podríamos haber tenido un sismo de una magnitud mayor. Y además que era la que pronosticaban organismos desde Norteamérica desde hace mucho tiempo, y que ustedes mismos, desde la época de estudiantes, estaban investigando este fenómeno que se venía. Mario, muchas gracias. Que Dios le bendiga, y estamos muy de todos los protagonistas de esta circunstancia. Pero mientras mejor nos informen ustedes, el comportamiento de la sociedad, de la comunidad ecuatoriana, va a ser mucho más ejemplar en atención, en disciplina, en solidaridad y en cuidados, ¿no? Que debemos tenernos entre miembros de nuestra propia familia. Y sí, estamos muy satisfechos por el trabajo del geofísico. Bueno, hasta una próxima oportunidad, doctor Ruiz. ¿Algo que quiera agregar, tal vez? Sí, no, agradecerle a usted por el espacio y la oportunidad que nos da de transmitir nuestra información, los datos que tenemos a la comunidad, ¿no? Y reconocer también que esta es una de las tareas que compartimos, el buscarle un país más seguro ante los desastres naturales. Es una de los sueños que compartimos con usted desde hace ya algunas décadas. Gracias por su apoyo, licenciado. No, a usted, doctor, muchas gracias. 7:21 de la mañana. Yo con ellos me conozco sobre 30 años, ¿no? De trabajo intenso. He visto la forma como fueron superándose cuadros técnicos y científicos, como digo, muy importantes, que ahora ya están muchos de ellos gozando del descanso. Pero qué buenos geofísicos hemos tenido en nuestro país. Bueno, y yo quería también referir, porque va en paralelo, encontré ayer una columna de Mauricio Gándara. En la mañana pedí al señor presidente de la República, yo no soy quien, pero pedí con todo comedimiento, le dije, señor presidente, designe una comisión del más alto nivel para que vigile, cuide como cosa sagrada el esfuerzo y la generosidad de tantos países e instituciones internacionales que se van a hacer presentes y que de hecho ya han anunciado sus contribuciones. Cuide a través de esta comisión, cuide, señor presidente, de que no vengan
como en otras ocasiones, y se aprovechen de la generosidad de los compatriotas, que ha sido un verdadero ejemplo de solidaridad, una bendición de Dios. No me queda otra. La sensibilidad ecuatoriana en el más alto nivel de darse a esta tarea. Y aquí lo tenemos precisamente el autor de una crónica que tiene que ver mucho con la historia nacional. Yo recordé esta crónica que la publicó el diario El Universo, la publicó y aparecerá en la edición de esta mañana. Vale la pena que ustedes se enteren en el internet inclusive de esta crónica de opinión que se llama Junta Reconstrucción Tungurahua. ¿Y qué tiene que ver el Tungurahua con esto? Es para recordar el terrible evento sísmico también del 49, cuando Ambato quedó como ahora la población más afectada, casi como Pedernales. Ambato y la historia de mi vida están... alguna vez les comentaré respecto del terremoto de Ambato, una vivencia de quienes habla, por esas coincidencias de la vida que se dan sin uno imaginar, por lo menos que de niño iba uno a estar sin darnos cuenta, sin uso de razón todavía, muy desarrollada, que digamos, muy cerca al epicentro de este terremoto. Bueno, eso es para la familia y un poco para los buenos amigos. Pero lo que traigo a colación es las cosas que uno ha pasado. La Junta de Reconstrucción del Tungurahua, autor Mauricio Gándara aquí presente, y también malos recuerdos de la oportunidad en que Marcelo Merlo, aquí presente, que les saludamos a los dos distinguidos jurisconsultos con mucho afecto. Marcelo Merlo ocupaba las funciones de Contralor General de la Nación, y ahí pudo verificar, especialmente en el evento sísmico que colapsó la industria petrolera ecuatoriana en la administración del ingeniero León Febres Cordero. También unos vivos se aprovecharon de la emergencia, de las donaciones que llegaron del exterior, y que asimismo el pueblo ecuatoriano se lució con su entrega solidaria, se lució, digo, en esta fase de confluir a obsequios, a solidaridad, y él nos comentará, y nos comentarán los dos testigos históricos que afirman la intención que ha tenido el pedido de la cadena Democracia para que el señor presidente Correa designe una alta comisión que vigile esto que puede llegar a centenares de millones de dólares. Esto que puede llegar fácilmente, y en la gastadera, pongo la gastadera en señal de desprestigio del gasto público, que lamentablemente lo ha patrocinado la actual administración, lamentablemente, el desperdicio de recursos. ¿Cuánto nos hubiera valido esa cantidad de dineros? Y miren ustedes que incluso en la evaluación de la calidad de las obras están apareciendo también las grandes frustraciones del régimen. Nos ha ponderado de vías de un nivel de robustez y modernidad, de impecable construcciones, y no ha sido así. Están abriéndose prácticamente las vías. Bueno, pero con semejante movimiento sísmico
ni las autopistas norteamericanas, nos dirán en muchos casos con toda razón. Sin embargo, vemos obra pública y especialmente realidad viviendística terrible, terrible. Así es que les dejo con la audiencia, doctor Marcelo Merlo, ¿qué recuerda usted del último terremoto que complicó prácticamente el éxito económico del modelo de Febres Cordero? Porque ya después no pudo reponerse francamente. Así es. Usted era contralor. Buenos días, Gonzalo, Mauricio y todos los radioescuchas. No quisiera perder el tiempo, pero simplemente sumarme a sus expresiones, Gonzalo, y a la gran labor que viene haciendo este medio. La presencia del señor alcalde el día de ayer fue muy importante para conocer la generosidad de los quiteños. Anoche creo que se despachaba ya el camión o el transporte número 101 con un total de 450,000 kilos de donaciones, una serie de productos que están llegando a la zona del desastre. Yo creo que la generosidad de los quiteños está inclusive rebasando las expectativas que se tenía, y esto pues estoy seguro va a continuar, por lo cual felicito cómo esta emisora ha venido ponderando y reforzando aquello. Bien, en 1987, como recordarán algunos ecuatorianos, el sismo que se produjo generó el daño del oleoducto, la paralización de las exportaciones del petróleo y desde luego el inicio de un problema económico cuyas consecuencias tuvieron que ser absorbidas en los siguientes años. Pero hay un problema que tiene que ver con la ayuda externa y desde luego la interna, pero básicamente la externa. Nosotros habíamos culminado unos meses antes una reunión internacional de contralores aquí en Quito precisamente. Y pues concurrieron presidentes de tribunales de cuentas y contralores de Europa, de América del Norte, de América del Sur, incluso del Asia. Y ahí conocieron lo que pasaba en el Ecuador en cuanto al esfuerzo que hacíamos por controlar el buen uso de los recursos técnicos, humanos, financieros. Y se enteraron de lo que pasaba en el Ecuador. Habían unidades ejecutoras a las que les pusimos en orden, usted recordará, Gonzalo. Sí. Había una serie de temas, de desviaciones que son normales en todos los países y tratábamos de hacer el mayor esfuerzo para evitar aquello. Pero como estaban enterados de lo que pasaba en el Ecuador, especialmente en ciertas instituciones, tuve yo la llamada telefónica de una alta autoridad italiana, fue uno de los ministros que estaba en contacto allá con la autoridad de control, y decía: nosotros queremos donar importantes recursos, pero no lo vamos a hacer a ningún organismo del sector público. Así de frente. Entonces yo le dije: mire, el tema es que lamentablemente no podemos nosotros evitar aquello. Sin embargo, me dijo: doctor Merlo, sentimos mucho. Vea usted qué organización privada es la que va a recibir y nos va a rendir cuentas de la donación que vamos a hacer. Se me ocurrió pues en ese momento la única entidad privada sin fines de lucro, la Cruz Roja Ecuatoriana, comandada en esa época por el doctor Merino, Hugo Merino Grijalva. Sí, extraordinario ciudadano. Así, ¿no? Y que estuvo muchos años a la dirección. Sí. Entonces, canalizamos a través de, informamos la organización de la Cruz Roja. Además, pues la Cruz Roja Ecuatoriana tenía gran prestigio mundial, por una serie de cosas. De tal manera que se canalizó a través de la Cruz Roja Ecuatoriana, y no obstante aquello, desde luego, pues con gran preocupación, para citar uno de las donaciones. Recordará, Gonzalo, que
en el área de Cangagua, de Cayambe, las casitas de los campesinos quedaron en el suelo. Así. Y entonces había que proveerles de una vivienda provisional. Así es. Y mandaron unas carpas que realmente eran unas casas, ¿no? Casi 36 metros cuadrados, con la altura suficiente, con unos compartimientos interiores, de un material que resistía las inclemencias del páramo, etcétera, etcétera. Más de 1,000 o 1,500 carpas. Muy bien. Entonces, con la Cruz Roja se había hecho el esfuerzo. Nosotros teníamos auditores de Contraloría que se instalen, porque no era tan fácil armar esas. Vinieron técnicos italianos, se armaron las carpas y estábamos tranquilos. Después de un año, se me ocurrió averiguar, hacer un examen especial para saber si campesinos pues estaban usando las carpas. ¿Qué pasó de las carpas? Y nos enteramos que les habían quitado. Sí, ya dijeron, reconstruía su casita, construía su chocita, y les quitaron las carpas. Y esas carpas pues estaban en manos, ya no sabemos de quiénes, porque los campesinos decían, vinieron y nos quitaron las carpas. Las autoridades, ¿qué autoridades serían? O se hacían pasar por autoridades, ¿no? De tal manera que esa experiencia pues fue muy dura realmente, y nos lleva a la conclusión, lo primero, que en el exterior, en esa época, desconfiaban mucho de la honestidad en el manejo de los recursos que vienen del exterior. Por eso es que ahora uno ve incluso, por ejemplo, viene un grupo de colombianos, traen sus propios equipos. Yo celebro que van a producir 45,000 litros de agua potable diarias. Bueno. Que eso en volumen es como para dar 1 litro de agua a 45,000 personas. Fabuloso, ¿no? Diariamente. Nos evita transportar tantos kilos en agua desde Quito, ¿no? Y así por el estilo. Pero ellos vienen y van a estar aquí, manejando los equipos, quizás con la experiencia de que es mejor que no entreguen a nadie que les dé manejando para ellos asumir la responsabilidad. Por esto es que habíamos pensado... ¿No estará interesado el ministro Patiño en manejar él? No sería raro. Pero quiero, a propósito de la cifra de 3,000 millones que ha señalado el gobierno, que costaría la reconstrucción, hacer una reflexión. Cuando llegó al gobierno el señor Piñera en Chile, justo heredó el tema de 8 días antes, fue el famoso evento en Chile. E inicialmente el gobierno, un hombre serio, Piñera, dijo que el costo de la reconstrucción chilena llegaría a 28,000 millones de dólares, porque el tsunami pues arrasó con una cantidad de instalaciones en la zona costera chilena. 28,000 millones. 6 meses después, los funcionarios de algunos institutos particulares dijeron, no es tanto, son 21,000 millones. Mitad, daños en el sector privado y mitad en el sector público. Es decir, en el sector privado pues son las edificaciones, las viviendas, los hoteles, y en el sector público las carreteras, las instalaciones de agua, eléctricas, etcétera. Pasaron 2 años y la liquidación final que se hizo, que el costo real fue de 8,100 millones, de los cuales en vivienda 2,200 millones para reconstruir o construir 200,000 viviendas. Y había subsidios para esa reconstrucción. Entonces, hay una tendencia a exagerar para, de alguna manera, decir necesitamos muchos recursos. Claro. Muchos recursos. Para justificar el endeudamiento, ¿no? Y al final, en el balance final, esa es la realidad, ¿no? Costó mucho menos. No quiero con esto señalar que aquí va a costar más o menos, pero en todo caso... El presidente, a ojo de buen cubero, dijo
costará entre 2.000 y 3.000 millones. Pero claro, dice, tiene que gastarse en algunos años. Y es obvio. Claro. ¿Qué Estado puede gastarse 3.000 millones de una? Claro. Eso es Así imposible. Yo quiero que usted me permita ahora rescatar lo que describe en su columna de opinión en el diario El Universo el doctor Mauricio Gándara, aquí presente. Le saludamos con afecto. ¿Por qué usted le puso el nombre a su crónica de opinión recordando la instalación y organización, seguramente de la administración del señor presidente Galo Plaza? Así fue. Galo Plaza, muy jovencito, era presidente de la República y tuvo que enfrentar las consecuencias del terrible terremoto de Ambato. Así es que, ¿nos quiere usted recordar, doctor Gándara, cómo es que organizó, por qué organizó y qué resultados dio la Junta de Reconstrucción del Tungurahua? La organizó Galo Plaza. Muchas gracias, don Gonzalo, y un saludo cordial a Marcelo. A usted, Marcelo, y yo tal vez más, estamos confesando nuestra partida de nacimiento. Porque yo soy de Riobamba y recuerdo el sacudón, que fueron dos grandes, uno primero y un segundo a los pocos minutos. Y vea, tan cerca quedó destruida la ciudad de Guano, la de las industrias de las alfombras, quedó totalmente destruida. Como quedaron, eso en el Chimborazo, porque no hay un límite físico por arriba, y quedaron destruidas Píllaro, Patate, las tres de las, con Pelileo, que es la más afectada. Fue la más afectada. Ahí probablemente hubo 3.000 muertos. Y en Pelileo, Marcelo, que es tan conocedor, sobre todo por su dedicación y por su trabajo en la Junta de Planificación, lo puede recordar con más precisión que yo seguramente. Pero la ciudad de Pelileo tuvo que reconstruirse 2 kilómetros más allá. Sí. Y en la ciudad de Ambato, con un daño un poco menor que en estas poblaciones que prácticamente desaparecieron y quedaron destruidas y que tuvo que volver a levantarse. Porque en total hubo como 5.050 muertos, dicen las estadísticas de la época. Para esos tiempos, para esa población, pues porque la población del Ecuador estaba en el censo del 50, estaba llegando a los 3 millones de habitantes aproximadamente, una quinta parte de lo que es ahora, pues, ¿no es cierto? Sí. De las casas de Ambato, de las que quedaron en pie, el 75%, las 3/4 partes, tuvieron que ser demolidas por la desastrosa situación en la que se encuentra. Entonces, Galo Plaza, que se instaló desde ese mismo momento, y él tenía pues esta particularidad de ser un hombre táctico, ¿sí? Entonces él dijo, se acabó el llanto, vamos a trabajar. Y organizó la Junta de Reconstrucción, cuyo trabajo tomó su tiempo, algunos años, en atender a la organizaría en el 49. En el 5 de agosto del 49 fue el terremoto. Esto es lo que hoy en día yo estoy proponiendo, porque la circunstancia es todavía en otra manera, y por lo que nos está relatando Marcelo, hace falta una movilización nacional e internacional, ¿sí? Y hace falta, para que surta los mejores efectos, la confianza nacional y la confianza internacional. Hace falta una dosis de humildad en el gobierno. Que no nos vengan a decir de nuevo a los alemanes que quieren cooperar en algo, que no pueden entrar a comprobar lo que han donado en los pozos petroleros del Oriente, y peor todavía que les diga que se metan la plata por donde sabemos, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí hace falta humildad y dar la confianza. Entonces, los fondos en una caja fiscal tan desprestigiada, tan ahogada, en la que solo a los contratistas veo alguna comunicación de las asociaciones de ingenieros, etcétera, de constructores de las cámaras, que ya les deben cerca de $1 billón, o sea, 900 millones de dólares,
¿quién va a poner allí dinero? Pues, ¿quién va a tener la confianza por todo esto? Ya, sin ninguna crítica al pasado, sino la constatación de los hechos, hace falta una cuenta única, una suerte de fideicomiso, si quieres llamar, ¿no? Al margen de los fondos del erario nacional, pues, para que no pase lo que nos está contando Marcelo, que los italianos no querían mandar a ninguna institución del Estado. Entonces, que se maneje aquí por una junta de reconstrucción como la que estableció Galo Plaza, de acuerdo a las circunstancias de hoy en día y todavía con más cuidado por lo que ha ocurrido. Qué bien nos habría sentado tener al menos esos fonditos, como dice el presidente Correa, de unos 1,000, 2,000 millones en la caja, pues, ¿sí? Con solo lo que han desperdiciado en la misma Manabí. Basta, ¿no? Con 1,200. Con esos 1,200 ya enfrentaríamos a la situación, aparte de todos los desperdicios en la UNASUR, en las cosas, en esos volados del edificio, en la carretera esa que está más allá, que debió estar cerca de Quito, es otra del aeropuerto que construyeron desde Guayabamba. Entonces, con todo eso hace falta una organización en la que esté el sector privado. No se le está quitando al gobierno la facultad de orientar, de gobernar, pero que esté el sector privado y que maneje, que haga la planificación y que haga el control de esos fondos y el que disponga de esos fondos, porque en la situación en la que se encuentra no existe el principal factor, lo repito, la confianza. Esto es lo que necesitamos. El daño fue desde entonces tan o más grave y hoy día debemos de enfrentarlo con confianza. Vea, don Gonzalo, solo al paso lo digo, no lo quise mencionar en el artículo, por no salirme del marco de lo que estoy pidiendo o recomendando o sugiriendo, como se quiera llamar. Pero a la emergencia, porque estoy proponiendo algo para la reconstrucción, pero para la emergencia, cada cosa en su sitio, pues, don Gonzalo. ¿Cómo es que el ministro del Interior, yo he sido ministro del Interior, Marcelo ha sido ministro del Interior, de gobierno se llamaba en eso, con más amplias facultades de las que tiene el actual ministro del Interior? Serrano. ¿Cómo se concentra en Pedernales? ¿Cómo los distribuye el presidente? Si él tiene que ver el macro, pues, no es para atender la policía de Pedernales o cosa por el estilo, porque están asaltando también en Muisne, como oigo en la televisión, pues, ¿no es cierto? Los amigos de lo ajeno, el saqueo, eso es general. Entonces no puede estar en un solo punto el que es general, no puede hacer de cabo el que es general. Cada uno en su función, si no se desquicia el aparato gubernativo. Que ojalá hubiera la sensatez, el sacrificio, la humildad. El país está consciente de que las finanzas públicas atraviesan por su peor momento. La penuria fiscal no permite grandes inversiones, muy poca en todo caso, y hay que recurrir al sector privado nacional y a la cooperación internacional. La creación de una junta de reconstrucción facilitaría el acopio de recursos. Hace falta un espíritu ecuánime de parte del gobierno. La actitud demostrada cuando se pidió recursos internacionales para la no explotación del Yasuní debe ser dejada de lado, definitivamente. Eso es lo que usted recomienda, doctor Gándara. La humildad, la tranquilidad, el sentido práctico. Vamos a saludar a un excontralor también, Juan Carlos Faiduti, excontralor, ciudadano guayaquileño, a quien le comunico que en nuestro escenario de opinión, acá en la capital de la República, se encuentran el excontralor Marcelo Merlo y el exministro Mauricio Gándara. Ellos son autores, doctor Faiduti, son autores, agüita de vieja es lo que estoy pidiendo,
son autores de dos sendos comentarios que quisiera ponerle a su consideración. Seguramente usted los revisó. Doctor Juan Carlos Faiduti, mire si está en línea. ¿Estamos en línea? Doctor, bienvenido, muy buenos días. Lo que estamos solicitando es una especie de junta de reconstrucción parecida a la que organizó el presidente Plaza en el 49 cuando el terremoto de Ambato. Y Marcelo también nos ha comentado que frente a los abusos y un poco a la corrupción que también adornó a épocas pasadas. Recuerda un pasaje de que el gobierno italiano, cuando el terremoto que destruyó el oleoducto Administración Presidencial de León Febres Cordero, uno de los ministros que quería enviar una contribución importante, naturalmente, desde Europa, desde Italia, le dijo que al señor Contralor de ese entonces, Marcelo Merlo, le dijo que no quería mandarle al gobierno. Si le recomendaba otra institución, sería lo conveniente. Entonces, ya ayer el señor ministro de la Defensa salió en cadena nacional a manifestar que él quería ser el que recoge las contribuciones. Entonces, habrán otros secretarios de Estado y el propio presidente dirá que recojan tales y cuales que quiera él beneficiar o digamos estimular con su confianza. Ese es el motivo de mi llamada telefónica para que usted aliente la posibilidad de que el señor presidente Correa tenga la bondad, sensible a las cosas que han ocurrido en su administración, precisamente designe una comisión que haga seguimiento a algo que en el mundo está ocurriendo este momento, un deseo ferviente de ayudar a nuestro país. Doctor Faiduti, si es tan amable. Sí, primero un saludo muy especial a dos buenos amigos que en este momento conforman este grupo que estamos opinando sobre los problemas de la reconstrucción de estas provincias afectadas. Esta mañana lo primero que he hecho es leer el artículo del doctor Gándara Gallegos y estoy plenamente de acuerdo con que es fundamental para el gobierno, para el presidente de la República, nombrar una comisión de reconstrucción que tiene que ser absolutamente apolítica, personas respetables que no estén pensando en posibilidades futuras políticas, sino que piensen en que tienen que dar su aporte personal en beneficio de esta comunidad que está tan golpeada. La Junta de Reconstrucción es fundamental. No podemos repartir en funcionarios de carácter político que indiscutiblemente que están buscando el éxito en sus funciones y mirando solo el aspecto electoral para atender este tremendo golpe que ha sufrido nuestro país. También quisiera indicar que es necesario que de ahora en adelante se responsabilice a su vez a quienes han causado o son responsables de los daños causados. He visto carreteras recientemente construidas o por lo menos construidas en esta etapa de gobierno que están cuarteadas, que realmente están intransitables. De acuerdo con nuestras leyes, debe responsabilizarse y deben atender
y arreglar todo esto que ha sido destruido y pagar ellos las indemnizaciones correspondientes. Por último, también junto con la creación de esta Junta de Reconstrucción totalmente apolítica, considero que debemos ya tomar cartas en el asunto, en el aspecto legal. Los ecuatorianos nos habíamos olvidado que pertenecemos al círculo de fuego y realmente hay mucha irresponsabilidad entre los constructores que no tomaron las debidas precauciones. Entonces, también tiene que haber responsabilidad ante todas estas personas que descuidaron los métodos fundamentales para construir edificios, carreteras, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, que no han tomado las debidas precauciones para un terremoto que ha tenido en nuestro país, que ha habido en nuestro país y que supera, según estuve leyendo a unos técnicos en la materia, ha superado con fuerza a los de Japón y Chile. Y mire usted que Chile, por ejemplo, donde he estado, y en Japón, cuando hay esta intensidad de terremotos, son muy pocos los daños que se observan. ¿Por qué? Porque se ha construido con responsabilidad, se han hecho las obras con responsabilidad, pensando en lo que podía suceder. En Ecuador nos hemos olvidado de eso y solo se ha buscado el lucro para construir tanto casas como carreteras, como equipos de agua potable, equipos de electricidad. Entonces tiene que haber también leyes y disposiciones reglamentarias de tanto por del municipio como del gobierno, para obligar de ahora en adelante a cumplir toda una serie de requisitos que permitan que nuestro país resista esta clase de sismos y de desgracias naturales que van a poder continuar desgraciadamente, ¿no? Usted, doctor Faiduti, lo que está precisando es a manera de una exigencia social, una exigencia de la comunidad y de la sociedad ecuatoriana para ejercitar una especie de censo de obras públicas y de viviendas destruidas con ocasión de este terremoto. Estoy en lo que usted más o menos no ha precisado. ¿Estoy acertado o equivocado, doctor? No, totalmente acertado. Pero a eso del censo le aumentaría las disposiciones para obligarlos a quienes después de ese censo se demuestre que no ha habido la responsabilidad suficiente o no se han hecho las obras como deberían de haberse realizado, que sean sancionados o por lo menos obligados a indemnizar o a devolver los daños ocasionados, ¿no? Uh-huh. Sí, quieren saludarle aprovechando de esta circunstancia y ya mismo terminamos esta parte. Concretamente, ¿qué les ha parecido la intervención, doctor Merlo, de doctor Gándara también, del señor doctor Juan Carlos Faiduti, ex Contralor General del Estado? Juan Carlos, qué gusto escucharte y totalmente de acuerdo con tus importantísimas reflexiones y que además estemos de acuerdo en lo que estamos en este momento analizando. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Más aún es importante que, por ejemplo, en el caso de Chile, gran parte del costo de la reconstrucción fue asumida también por las compañías de seguros. De acuerdo con la ley que tú y yo hemos manejado desde la Contraloría,
todas las entidades públicas están obligadas a asegurar sus bienes. Y el sector eléctrico, el sector aeroportuario, etcétera, tiene la obligación de haber asegurado las instalaciones. Las instalaciones que no solamente son las centrales de producción de energía eléctrica, sino también los sistemas de conducción, de transmisión, de distribución. Anoche, por ejemplo, conversaba yo con algún técnico y me decía, no es tan fácil en las áreas en donde no hay luz, levantar los postes y enseguida conectar la luz, porque detrás de cada poste hay un transformador de tales características. Todo eso, en el caso de Chile, por ejemplo, cubrieron las compañías de seguros, y aquí también habría que propiciar aquello en esta sumatoria que ha hecho el presidente de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Por otro lado, Juan Carlos, nosotros como un aporte personal para lo que tú también y Mauricio han sugerido, hemos preparado lo que llamaríamos un censo de los fallecidos. Porque este rato lo que se conoce es que hay un número de fallecidos. Esa persona tiene una identidad y deja unos damnificados. Y entonces es fundamental conocer para que se canalice a través de esta junta que ha sugerido Mauricio, a la cual yo me adhiero no al 100%, al 1000%. Toda esa ayuda, y los damnificados sean los que reciben aquella ayuda. Uh-huh. Entonces el censo es muy sencillo, sí, muy sencillo. Primero hay que identificar al fallecido. Eso está en su cédula de identidad, pero nadie va a dar la copia de la cédula, el deudo, etcétera. Sí. Identificamos al fallecido, edad, instrucción, estado civil, etcétera. Luego identificamos las condiciones humanas y físicas de ese fallecido. Ese fallecido era una persona sana, era un minusválido, era un enfermo, etcétera. Luego la situación económica del fallecido para saber qué problemas tienen los deudos, cuánto ganaba, era un dependiente, un trabajador autónomo, o era un empleado de alguna empresa, y por lo mismo los deudos dejan de recibir la renta que ganaba el fallecido. ¿Quién tendría que hacer este inventario? Aquí viene el punto. Como Mauricio decíamos, y Juan Carlos está de acuerdo, el momento en que esto se politice, pues van a tratar de usar y abusar de estas informaciones en función política. Yo diría que la academia, los universitarios, hay un aporte importante de la Universidad San Francisco, de otras universidades. Ellos podrían tomar a su cargo estas encuestas, que son simplemente visitas que se hacen este momento, lo antes posible. Ubican aquí, hay un fallecido. A ver, la encuesta es a sus familiares para saber cuál es el problema de los damnificados. Correcto. Ahí complementaría el inventario. Doctor Gándara, el doctor Fayduti está escuchándole. Sí, un saludo a Juan Carlos, que tenemos una viejísima amistad, particularmente desde que nos encontramos en el Congreso de 1968. Y pues me llena de emoción el saber que ha leído el artículo en el que hago esta propuesta de la Junta de Reconstrucción y que está de acuerdo con eso, y en la necesidad de despolitizar este asunto, ¿sí? Entonces esto es fundamental. Vea usted la confusión que nos crea. A mí, por ejemplo, me crea una confusión, que el gobierno dice que hay 4.843, cambian las cifras, muertos, y el fiscal les gana como con 100, no con 50. Hay que centralizar la información, pues ya. Tenemos que tener confianza. Esta palabra que necesitamos para todo en la organización es la palabra confianza. Una sola persona, una sola entidad en la tarea, y que cada cual asuma sus funciones, okay. Y que el ministro del Interior no sea
jefe político de una población, ni el del agua, porque tiene que dar agua a todos, ¿no es cierto? Entonces, orden, nada de política, eso hará efectiva la labor. ¿Usted qué opina finalmente, señor doctor Juan Carlos Paiduti? Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Merlo como con el doctor Gándara. Y esa idea de que intervengan las ciertas facultades universitarias, yo la complementaría con una reunión de los principales ingenieros de universidades ecuatorianas para determinar también un sistema de construcción para el futuro, especialmente el sistema de construcciones de casas baratas que desgraciadamente la gente nuestra del pueblo construye sin pensar en bases, sino en la forma más económica posible lograr y en la forma más rápida tener un techo a donde vivir. Ese es un error, doctor. Sería un buen sistema de que se haga una fórmula y que se determine y se enseñe a cómo esa gente que no tiene para pagar un ingeniero o a los que son obreros de la construcción, se les enseñe y se los obligue a cumplir determinadas normas para evitar esto que está sucediendo. En conclusión, yo creo que aquello de la Junta de Reconstrucción es fundamental y esa Junta de Reconstrucción puede realizar lo que propone el doctor Merlo, ¿no? De recurrir a las facultades universitarias y recurrir a los organismos que crean conveniente para que presten su ayuda y su colaboración. Es decir, hay que hacer una obra total y asimismo ir canalizando la ayuda para las personas que realmente lo tienen. Por ejemplo, a mí me dan datos de que solo en la población de Canoas han muerto cerca de 1,000 personas. Quizás pues sea una táctica del gobierno para no alarmar al público, hablar de muertos de 480, etcétera, etcétera. La totalidad. Puede hacer que sea una arma, repito, para no alarmar, pero la cantidad de muertos supera ampliamente las cifras que está dando actualmente el gobierno, y toda esa gente y los deudos necesitan esa ayuda de la que habla el doctor Merlo, y todo esto en conjunto debe ser manejado, repito, por esa Junta de Reconstrucción totalmente apolítica y que tenga las facultades para recurrir ellos, de acuerdo con su capacidad, a las diversas instituciones que pueden colaborar. Está bien dicho lo suyo y lo que colige de la realidad y de lo que estampamos como verdad el oficialismo, los medios de comunicación, estampamos, digo, en nuestras publicaciones. Entonces, la verdad respecto al número de fallecidos tiene que ser una verdad verificable y transparente. Sería la peor mentira, la más horrible circunstancia que haya un forjar de estadísticas, y hay que tener mucho cuidado porque todas estas poblaciones afectadas por el terremoto venían manteniendo permanentemente poblaciones importantísimas a las que dan en llamar la gente que maneja estadísticas y los sociólogos llaman población flotante. En cada una de las playas, en cada una de las zonas turísticas, en todas las poblaciones afectadas, hay que hacer un rastreo
muy técnico. Por ventaja, aquí están organismos muy experimentados, hay contribuciones internacionales, incluso con tecnología y con canes, para establecer luego una verdad, porque ya mismo desde el exterior pueden venir una serie de reclamos respecto a la identidad de alguna persona que no regresó hasta su origen, hasta su lugar de residencia. En fin, hay cosas que obligan a que el rastreo de víctimas sea muy intenso, muy técnico, a fin de que no pase el Ecuador a forjar estadísticas o quieran acusarle de forjar estadísticas para aumentar o minimizar el evento. Así es que este censo se impone desde todo punto de vista. Muchas gracias a ustedes, doctor Fayduti, doctor Marcelo Merlo, doctor Mauricio Gándara. Muchas gracias. Ahora vienen los señores economistas a los que me he permitido invitar al tenor de un crédito que antes de el terremoto ya estuvo prácticamente aprobado. Había un saldo de 800 millones. No vale la pena que nos olvidemos, un saldo de 800 millones. Y hay un nuevo crédito con la nación China por 2,000 millones. Todavía podemos mantener anticipos petroleros con China, o francamente ya todo lo que podíamos haber vendido después de estos años de Alianza País están condenados a ir irreversiblemente al pago de una deuda que con estos 2,000 millones no sabemos cuánto estará bordeando. ¿Quiénes vienen a ofrecernos razones para manejar la economía? La economía que ha recibido un golpe de gracia era ya una economía deprimida, endeudada, con tremendas dificultades y desafíos. Con este terremoto las cosas se ponen muy difíciles. Vienen, digo, los señores economistas, exministros, muchos de ellos, Mauricio Pozo, Ramiro Crespo, Fernando Santos Albite, doctor Walter Spurrier. Ellos van a configurar el momento que está viviendo la economía ecuatoriana y los desafíos, uno que ya puso incluso cuantía el señor presidente de la República, un requerimiento entre 2,000 a 3,000 millones de dólares. ¿Todavía podemos mantener los anticipos petroleros? ¿O con estos 2,000 millones, que es anticipo petrolero, allí ya el Ecuador se quedaría sin mucho para vender en lo posterior? Entonces se impone la pregunta, ¿y de dónde entonces vamos a pagar las deudas? Estamos endeudaditos. 8:11 de la mañana. Esta es la Noticia Libre, buscando la verdad.